deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Amén. Hasta aquí la palabra de Dios. Bien, esta es una palabra, yo diría, maravillosa, porque nos revela algo muy importante. Una es la condición del hombre sin Dios. Mostrado en esta parábola, en el hijo pródigo. Recordemos, había un padre que tenía hijos. El menor: dame los bienes que me corresponde como herencia. Normalmente, la herencia se reparte cuando el padre muere. Y en el fondo, ¿qué estaba pensando su hijo al pedir la herencia? Estaba como: ya no quiero estar más acá, ya pronto tú te vas a morir, yo quiero vivir mi vida, dame lo que me corresponde para hacer de mi vida lo que yo quiero hacer, el proyecto de mi vida. Y hoy en día encontramos a mucha gente, a muchas personas que hacen cosas similares a las que hizo el hijo pródigo. Tienen sus proyectos, tienen sus planes apartados de la gracia de Dios. Y este hijo pródigo, dice la palabra, juntándolo todo, o sea, es como si lo hubiese vendido,
hubiese hecho en efectivo todo lo que pertenecía, todo lo que le correspondió a él como herencia. Juntándolo todo, se apartó lejos a una provincia lejana, se fue a vivir. Y dice la palabra de Dios que allí malgastó todo, desperdició todo, y por eso se le conoce como el hijo pródigo. Pródigo quiere decir el despilfarrador, el desgastador, el que desperdicia. Y vivió perdidamente, dice la palabra. Y como todas las cosas pasan en la vida, el dinero no es para siempre. Tarde que temprano se puede acabar si no somos sabios para ahorrar, para trabajar arduamente, para hacer algo en el cual podamos multiplicarlo con sabiduría, con buena mayordomía, con buena dirección de Dios. Tarde que temprano se acaba. Y dice la palabra de Dios que en esa provincia lejana al hijo menor le empezó a faltar. Y tristemente también vino una gran hambre en esa provincia y no tenía ya dinero, se quedó sin dinero y no tenía que comer. Entonces fue y se acercó a un ciudadano de aquella provincia, el cual lo envió a su hacienda a apacentar cerdos. Recordemos que para un judío apacentar cerdos era definitivamente el trabajo más humillante, era el peor trabajo que podría tener, porque consideraban que los cerdos eran animales inmundos y todavía ir a apacentar cerdos, pues no era para él nada agradable, más no tenía otra opción, se había quedado sin dinero, sin nada, y se fue a apacentar los cerdos. Y dice la palabra de Dios que estando en esa condición, apacentando cerdos, tuvo una gran hambre, que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Entonces siempre tuvo mucha hambre. Y muchas veces Dios en su misericordia, en su amor, nos permite pasar por situaciones sumamente difíciles en la vida para que nos volvamos a Él, para que recapacitemos, para que estando en esa condición nos volvamos a Dios, fuente de toda plenitud para nuestra vida. Dice la palabra de Dios que en Él estamos completos, que en Él no tenemos ninguna necesidad. Y cuando tenemos necesidades, es un tiempo también para meditar. ¿Qué está pasando? ¿Qué me está pasando? ¿Por qué estoy pasando por esta condición? Bueno, eso mismo le pasó al hijo pródigo, al hijo menor, aquel que tomó esa aventura de irse a esa ciudad lejana, a esa provincia lejana y vivir perdidamente. Estando en esa condición, dice la palabra de Dios que él volvió en sí. Porque a veces pareciera locura lo que hacemos. Parece que estamos mal de nuestra forma de pensar y nos parece que estamos fuera de sí. Sin embargo, dice la palabra de Dios que él, volviendo en sí, recapacitó y se puso a meditar en el trato que tenían los jornaleros, trabajadores allá con su padre. Recordemos una cosa importante: el Padre es símbolo de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Y él se puso a meditar que ellos tenían abundancia de pan, tenían una casa donde no les faltaba nada, lo cual denota que el Padre era generoso, que el Padre era un buen Padre. Y entonces él se puso a pensar y hasta arrepentido se puso a pensar cómo iba a llegar. Y dice que la palabra de Dios que él pensó en llegar y decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
ya no merezco ser tratado como uno de tus hijos por todo lo que yo hice, pero considérame como a uno de tus jornaleros. Algo así estaba pensando él en llegar a la casa arrepentido y poder vivir allí cerca de su padre, de ese padre bondadoso, de ese padre lleno de misericordia. Y nos dice la palabra de Dios que él se levantó, no solo lo pensó, no solo lo meditó, no solo se dio cuenta de lo que estaba pasando, sino que además se levantó y se vino a la casa de su padre. Y en el versículo, que me gusta mucho a mí, por cierto, 20 y 21, dice el 20, y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio a su padre y fue movido a misericordia. O sea, es como si el padre lo estuviese esperando. Es como si el padre estuviera atento, sabiendo que el hijo iba a regresar. Quizás en el principio no lo reconoció. Posiblemente venía con unas ropas sucias, malolientes, rotas, porque estaba apacentando cerdos. Posiblemente no lo reconoció, pero conforme se acercó, después se dio cuenta que era su hijo. Y dice la palabra de Dios que él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y esa, precisamente, es la bendición de nuestro Dios cuando un pecador se arrepiente. Él siempre nos recibe con sus brazos abiertos. Porque Jesús, en la cruz del Calvario, llevó todos nuestros pecados, pagó por nuestros pecados. Así, igualmente. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Estaba repitiendo lo que había pensado hacer. Estaba arrepentido. Le diré así a mi padre. Y estaba expresándole lo que había meditado, pero el padre lo interrumpe allí. No lo deja terminar. Y dice el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Recordemos cómo llegó su hijo. Pero el padre lo recibe como a su hijo. Le pone un nuevo vestido, una nueva vestidura, como Dios lo ha hecho con nosotros. Cuando estábamos antes apartados de Dios, sin la misericordia de Dios, andábamos en nuestros pecados y delitos, dice la palabra de Dios, enemigos de Dios. Estábamos muertos, dice la palabra de Dios, para con Dios, y Él aún así nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra de Dios también que Él nos ha dado una nueva vestidura. No se manifiesta en nosotros aún porque estamos en la carne, estamos en lo natural, pero espiritualmente Él nos ha dado una nueva vestidura. Es la restauración. Este nuevo vestido que recibe el Hijo Pródigo es un tipo de vestimenta de Cristo. Es la restauración al hogar de Dios. Es la bendición de llegar a la casa. Es la bendición de volver a lo que somos. Escogidos de Dios. Llamados por Dios. Y dice que también le pusieron un anillo en su mano. El anillo representa identidad, representa autoridad, representa una posición social. El hijo estaba siendo restaurado a una posición especial de hijo nuevamente.
No lo iba a aceptar como jornalero, era su hijo. Y además dice la palabra de Dios que le pusieron calzado en sus pies. Posiblemente el hijo pródigo, el hijo menor, llegó descalzo a su casa. Posiblemente, se ha quedado sin nada. Y el andar descalzo es una posición de los esclavos. Pero el padre les ordena a sus siervos que le pongan un calzado en sus pies, lo cual es símbolo de dignidad y además de libertad. Así el hijo es restaurado a lo que verdaderamente es un hijo de Dios. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos apartado de Dios y por su misericordia nos hemos vuelto a Dios y hemos encontrado en Él la paz que necesitamos? Hemos encontrado en Él la protección que necesitamos, la provisión que necesitamos, el amor que necesitamos, la misericordia de Dios. Sin embargo, yo sé que hoy existen muchos jóvenes, sobre todo, y también personas adultas que se han ido de la casa. Algunos inclusive han abandonado su hogar. Y particularmente es muy triste en nuestra sociedad darnos cuenta de cuántos varones han abandonado su hogar, han abandonado a su esposo y vagan por el mundo en una locura y que necesitan volver en sí y que necesitan volverse a Dios de corazón y no esperar el momento final, sino tomarse un tiempo para meditar, reflexionar y volvernos a Dios, que es fuente de amor y de misericordia, para que seamos restaurados. Necesitamos arrepentirnos y volvernos a Dios de todo corazón, así como le pasó al hijo pródigo. Así llegamos al Padre. Llegamos en nuestra condición, llegamos tal y como somos, arrepentidos, tal y como somos. Pero Dios en su misericordia nos restaura a una posición maravillosa de hijos de Dios. Muchas personas piensan y están atrapados en la mentira del enemigo, en la mentira del diablo, de que tienen que cambiar su vida para poder regresar a Dios. Y es imposible si no es por la gracia de Dios, si no es por el amor de Dios, en que tomemos esa decisión. Por ejemplo, ¿qué hizo que el hijo pródigo volviese en sí, pudiese meditar? Sino que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado y nos redarguye de pecado para que nos arrepintamos y nos volvamos a Dios. Dice la palabra de Dios que cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, nos es dado el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene para edificarnos. El Espíritu Santo viene para santificarnos, para demostrarnos que somos apartados para Dios, que somos santos para Dios. Y el Espíritu Santo nos ayuda en esa condición de santidad. Pero cuando pecamos, el Espíritu Santo está allí para redarguirnos y no nos sentimos bien. Y gracias a Dios, no nos sentimos bien porque hemos pecado. Y qué triste es cuando ya no sentimos ese dolor.
entonces contristamos al Espíritu de Dios en nuestras vidas. Cuando nos endurecemos a causa del pecado, entonces contristamos al Espíritu Santo. Y si perseveramos en nuestra locura, apagamos al Espíritu Santo. Ya no lo sentimos, ya no lo escuchamos. Pero Dios, en su gran amor y en su misericordia, permite que pasemos por circunstancias difíciles, por circunstancias que nos afectan, por circunstancias difíciles de llevar. Y lo permite con un propósito, porque dice la palabra de Dios también, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y entonces Dios permite a veces las circunstancias adversas. Jesús lo dijo claramente: en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Las circunstancias adversas, como las que estaba pasando este joven allí, en esa provincia lejana, le sirvieron para reflexionar, para volver en sí, para darse cuenta de la locura que estaba haciendo, de lo que había hecho y cómo estaba en esa condición humillante de apacentar cerdos, siendo el trabajo más denigrante, más humillante para un judío. Y estando en esa condición, vino arrepentimiento a su corazón. Valoró lo que es estar en casa. Y es que hay una bendición especial para estar en casa. La protección de la casa, la bendición de la casa. Y decide volver a la casa. Y lo maravilloso de todo esto es la posición del Padre, lleno de amor y lleno de misericordia, para restaurarlo, para darle un lugar de dignidad a su hijo. Y lo recibe allí en su casa. Y hacen fiesta. Y hacen fiesta por algo que ha venido en las tres parábolas. Por haber encontrado al hijo perdido. Como pasó con la oveja perdida. Como pasó también con la moneda perdida. Y la palabra de Dios nos dice que hay gozo también en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y Jesús está haciendo esta enseñanza. Recordemos a la audiencia que tiene Jesús ahí. Hay muchos pecadores que están viviendo posiblemente situaciones difíciles en sus vidas. Y hay publicanos también, considerados también pecadores por los judíos. Pero también están ahí los fariseos, los que se jactaban de conocer la ley y ser muy estrictos en la ley de Dios, en conocer de Dios. Y también estaban ahí los escribas, los doctores de la ley. Y esta parábola también afecta la vida de ellos, porque ellos se consideran muy dignos. Y Jesús recalca el hecho del gozo que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por muchos más pecadores, por muchos más que no necesitan arrepentimiento. Jesús toca el corazón de todas las multitudes que está enseñando para salvarlos, para que reciban el mensaje de salvación, para que entendamos lo que es el amor del Padre, el amor de Dios con el hombre. Bien, y para terminar esa parte, una de las cosas que llama la atención es la posición del hermano mayor de este hijo que regresó a casa. Él regresa del campo, posiblemente estaba trabajando con otros jornaleros, y regresa a casa y estando un poco distante aún, escucha música y danzas. Escucha que hay una fiesta, que hay un regocijo y pregunta, ¿qué está pasando en casa? Y le contestan, tu padre hizo matar al becerro gordo, preparado especialmente, estaba dispuesto ese becerro gordo, porque tu hermano ha regresado a casa sano y salvo. Y él se molesta
y decide no entrar. Incluso sale el padre y lo motiva a entrar, le pide que entre, pero él más bien le dice: Padre, he estado contigo todo este tiempo y nunca me has dado siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Muchas veces nos pasa a nosotros también. Estamos en la casa de Dios, llenos de la bendición de Dios, llenos de su presencia, de su amor, de su gracia. Y no disfrutamos lo que Dios nos da. No nos regocijamos. No le alabamos a Dios porque Él es digno de ser alabado. No le damos gloria y honra como debería de ser. Y tenemos que hacerlo. Llega su hermano y no quiere entrar, más bien le reclama al padre. Pero el padre le explica claramente: era necesario hacer esta fiesta, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Estaba perdido y es hallado. Y esto, por supuesto, afecta a los fariseos y a los escribas que estaban escuchando, porque ellos se creían muy dignos de Dios. Pero Jesús hace ver la importancia de que si somos de Dios, tenemos que vivir para Él y regocijarnos de que Él es nuestro Padre, y tenemos que conocer que nuestro Dios es bueno, conocer que nuestro Dios es misericordioso. A mí siempre me gusta mucho la oración de Jesús, porque ese es uno de los temas que creo yo, en los cuales mucha gente les falta conocer. Dice Jesús: Padre, y esta es la salvación, que te conozcan a ti, al único Dios y al verdadero Dios, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Mucha gente no conoce a Dios, han oído hablar de Dios, pero no conocen de su misericordia, no conocen de su amor, y muchos piensan inclusive que para la salvación hay que ayudarle a Dios, cuando la salvación es un regalo que Dios nos da, cuando la restauración de nuestra vida como hijos de Dios que somos es un regalo que recibimos de parte de Dios. No es algo que nos haya costado, no hicimos nada para merecerlo, es su gracia, es su amor y es su misericordia. Es solamente por su gracia que somos salvos, que somos restaurados a una relación de intimidad con Dios para conocerlo a Él. Y esto es lo que Dios pide hoy de nosotros, precisamente, que le conozcamos a Él, que le amemos a Él, que le pidamos a Él y que vivamos una vida de plenitud en su presencia, que no nos enfoquemos en lo material, sino en su amor y en su misericordia, en su presencia. Hoy en día mucha gente está alrededor de lo material, pero Dios desea que le conozcamos. Todas estas situaciones que pasan, que atravesamos, es ni más ni menos para conocer más de Dios. Por ejemplo, yo creo que la pandemia de alguna forma nos ha tocado a todos para conocer mejor de Dios y amar más a Dios y volvernos a Dios de corazón. Porque ¿dónde está nuestra seguridad? ¿Dónde está nuestro gozo? ¿Por qué la gente tiene miedo? Hay un temor horrendo en muchas personas por la muerte. Pero la palabra de Dios dice que la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Jesús la venció en la cruz al levantarse
después de 3 días de esa tumba, Jesús venció a la muerte y que el que cree en Él no morirá eternamente. Vivimos sin conocer a Dios muchas veces, sin saber de su poder, sin saber de su gracia, sin saber de su amor para con nosotros los hijos de Dios. Nosotros somos en alguna manera, estamos representados allí en alguna manera como el hijo pródigo que regresamos a Dios, que nos volvimos a Él para conocerle más, para vivir bajo su presencia, bajo su amor, bajo su misericordia. Y Él es nuestro proveedor. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos exhorta a no preocuparnos, a descansar en Él? ¿Por qué nos afanamos? No se afanen, dice el Señor, sino que sean conocidas todas vuestras necesidades en peticiones delante de Dios. ¿Y cuántas veces hacemos eso cuando estamos en una necesidad? ¿Cuántas veces creemos, confiamos en Dios de que Él nos va a sacar adelante, que Él nos va a proveer de alguna forma? Dios es bueno, Dios es misericordioso. Para Él nada es imposible. De Él es el oro y la plata. ¿Y por qué nos afanamos cada día? ¿Por qué nos preocupamos? Cuando lo que Dios tiene para con nosotros es mejor. Si nos dio a Jesucristo, dice la palabra, a mí me llama la atención la palabra como inicia, dice, mira con cuán grande amor nos ha amado Dios, que nos dio a su Hijo unigénito. Cuán grande amor nos tiene Dios, que nos dio todo, Él mismo se entregó por nosotros. ¿Cómo no nos vamos a volver a Él de todo corazón para descansar en Él y confiar en Él? Él es nuestro Padre. En esta parábola, el Padre representa a Dios. Y a veces estamos en esa posición del hijo pródigo, que anda, digamos, apartado de Dios, alejado de la presencia de Dios, viviendo su vida a su manera, en el control, se supone, de su vida. Y despilfarrando lo que tiene. Pero Dios desea que seamos sus hijos, que vivamos bajo la cobertura, bajo la protección de Dios en nuestras vidas, que nuestra vida sea consagrada a Él, que seamos hijos agradecidos con Él, y no como el otro hijo mayor, celoso por la misericordia del Padre, al tratar así a su hijo que regresa a casa. A veces nos pasa, ¿por qué Dios usa tanto a esta persona? ¿Por qué Dios usa a mí? ¿Por qué no me usa a mí? Dios es bueno y maravilloso. Y Dios usa al que Él quiere. Al que se dispone, el que dispone su corazón para servirle. Al que se dispone su corazón para alabarle. Dios es maravilloso. Y en esta parábola está manifiesto el amor y la misericordia de Dios en la restauración de aquel que se ha perdido, de aquel que ha decidido vivir su vida. Y hoy es un tiempo realmente maravilloso para recapacitar y para volver a casa, para volvernos a nuestro hogar, a la protección, a la bendición de nuestra casa, para volvernos a Dios. Este es el tiempo en el cual Dios quiere que nos volvamos a Él de todo corazón. Muchos se han apartado de la iglesia, andan por allí en pecados. Pero Dios quiere que en este tiempo nos volvamos a Él, que nos arrepintamos. Él siempre está dispuesto a perdonarnos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Y el Salmo 36 nos habla mucho de la misericordia de Dios, porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra de Dios que es desde la eternidad pasada hasta la eternidad. Siempre es su misericordia. Y dice que Él perdona nuestros pecados y nunca más se acuerda de ellos. De igual forma nosotros, cuando nos arrepentimos, tenemos que olvidarnos de nuestra vida pecaminosa.
transformarnos por medio de la renovación que nos da la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios y la bendición de la presencia del Espíritu Santo en nosotros, en esa nueva vida de santidad para agradar a Dios. Bendito es Dios. Dios quiere que en este tiempo nos volvamos a Él. Que abandonemos toda aquella dependencia de nosotros mismos, de nuestra sabiduría, de nuestra fuerza, de nuestro intelecto, sino que nos volvamos a Él de todo corazón para adorarle, para bendecirle, para depender de Él. Él quiere restaurarnos. Él quiere que volvamos a casa. Él quiere que estemos en su casa, en la casa de Dios, donde está la bendición, donde está la provisión, donde está la protección. Esa es la voluntad de Dios. Bien, hermanos, yo quisiera tener un tiempo de oración, porque creo que es importante, por si alguno nos escucha, o alguno de los que está aquí también desea meditar en su vida, cómo está, y desea volverse a Dios de corazón para que Dios le bendiga más, para que su presencia se manifieste en su vida, para que sea sensible a la dirección del Espíritu Santo, que es nuestro amigo que está con nosotros todos los días hasta el final. Él estará con nosotros para santificarnos, para ayudarnos. Y yo quisiera tener un tiempo de oración. Quizás nos ponemos de pie por un momento y oramos y le decimos: Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo decido volverme a ti de todo corazón. Vengo pidiéndote perdón porque me he apartado, porque he dejado, mi Dios, Padre, tu presencia para vivir mi vida, para andar, mi Dios, en mi vida, Padre. Pero hoy, Padre, yo me arrepiento y me vuelvo a ti de todo corazón y te pido, mi Dios, que me ayudes, que me llenes de tu Santo Espíritu, que me hagas sensible, que abra mi corazón a tu poderosa palabra, a la dirección de tu Espíritu, que mis sentidos de alguna forma sean restaurados para recibir de ti la palabra, la corrección, para escucharte, mi Dios, cuando tú me hablas a través de la palabra escrita, a través de la palabra hablada, a través de la predicación. Que sea tu Espíritu Santo en mí cada día. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, y que toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias porque yo sé que tú siempre nos recibes como el buen Padre que eres. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Les deseo que tengan una vida llena de la presencia de Dios y del Espíritu Santo. Que tengan una buena semana. Dios los bendiga a todos.